El siguiente video es para realizar un repaso sobre lo que ya vimos en la secuencia polígonos semejantes 1. Asimismo, también para que ustedes resuelvan dudas que por ahí todavía tengan y para que refuercen conocimientos que ya adquirieron. Si recuerdan, primero vimos de qué se trataba la escala o razón de semejanza. Si yo les preguntara, Yanira, Marisol, Juan, Jesús, Alexa, ¿qué es la razón de semejanza o la escala? Pues se puede decir entonces que escala o razón de semejanza son exactamente lo mismo hablando de matemáticas, y se trata de una imagen que se reproduce más grande o más pequeña que una original. Esto también tiene como significado razón de semejanza. Entonces, la escala es la reproducción de una figura, de un objeto o de una imagen en mayor o menor tamaño en relación a una figura original. Por ejemplo, los mapas son una representación muy clara de un ejemplo de escala. Supongamos que ustedes tienen en sus manos un mapamundi. En el mapamundi ustedes pueden observar los distintos países, los continentes, cuál es la división que tienen, el tamaño, etc. Esto lo podemos hacer pues de una forma muy fácil, pero supongamos que lo hiciéramos de forma real, sería realmente muy complicado porque tendría que ser desde el espacio. E imagínense ir al espacio para observar esto. Entonces, dense cuenta de la importancia que tienen las representaciones a escala y todo lo que pueden facilitar. Esto también ya lo vimos. Estuvimos trabajando cómo representar figuras a escala y conocimos que cuando la imagen final es el doble del tamaño de la original, se dice que está hecha a escala 2:1, o bien que su razón de semejanza es 2:1. Pero cuando la imagen final es la mitad del tamaño de la original, se dice que está hecha a escala 1:2. Esto significa que está hecha con una razón de semejanza de 1:2. En conclusión, 2:1 significa que la figura resultante en comparación a la original es el doble del tamaño. Y si decimos que está hecha a escala 1:2, significa que está hecha a la mitad del tamaño. Pongan atención aquí. La escala solo tiene de dos lados, o uno que se trate de reducción u otro que se trate de ampliación. La reducción se trata de hacer más pequeña la figura y la ampliación se trata de hacerla más grande. Ojo aquí. Cuando observen que el 1 está antes del otro número, se trata de una reducción. Pero si el 1 está después del otro número, significa que se va a tratar de una ampliación. En este ejemplo tenemos 1:2. Recuerden que se trata de una reducción porque es hacer una figura a la mitad del tamaño. Y en el otro ejemplo, 2:1, se trata de una ampliación porque se trataría de hacerla al doble. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos 1:5 y tenemos 5:1. 1:5 va a significar primero que la figura se trataría de una reducción. ¿Por qué? Porque el 1 está antes del 5. Esto significa entonces que la figura resultante sería 5 veces más pequeña que la original. Y por el otro lado tenemos 5:1. Observamos que el 1 está después del 5. Esto va a significar que se va a tratar de una ampliación, por lo que la figura resultante sería 5 veces más grande que la original. Ahora, ¿cómo vamos a trazar entonces las figuras respecto a una razón de semejanza o a escala? Supongamos que ustedes les dicen, realiza la siguiente figura a escala 1:4. Primero vamos a observar que el 1 está antes del 4. Esto significa entonces que se va a tratar de una reducción, es decir, la figura que resulte va a ser más pequeña que la original. ¿Cuántas veces? Pues 4. Para ello, ¿recuerdan qué operación matemática debemos hacer? Sí, se trata de una división. Esto también ya lo habíamos visto. Cuando la figura vaya a ser más pequeña que la original, vamos a hacer una división. Para ello, primero tenemos que saber cuántos cuadritos mide cada lado de la flor. Y por ejemplo, vamos a trabajar en este ejemplo únicamente con el tallo.
El tallo sabemos que mide 6 cuadritos. Por lo tanto, vamos a dividir 6 entre 4. ¿Por qué? Porque 4 es la cantidad de veces que vamos a achicar o vamos a reducir ese lado de la flor. Y el resultado sería 1.5. Este 1.5 significa entonces que en la figura resultante el tallo va a medir 1.5 cuadritos. Por el contrario, si nos dijeran, realiza la siguiente figura a escala 4:1, aquí ya observamos que el 1 está después del 4. Eso significa entonces que la figura va a ser una ampliación de la original, es decir, va a ser más grande. ¿Cuántas veces? 4. Y recuerden qué operación matemática vamos a hacer. Sí, una multiplicación. Igual, vamos a trabajar con el tallo de la flor. Sabemos que la figura original mide 6 cuadritos, entonces este número 6 lo vamos a multiplicar por 4. Por 4 porque es la cantidad de veces que vamos a ampliar la figura y el resultado sería 24. Entonces, el lado del tallo en la reproducción que vamos va a medir 24 cuadritos. Ahora, si por ejemplo un lado midiera 2, este 2 igual lo multiplicaríamos por 4 porque es la cantidad de veces que vamos a ampliar la figura y el lado, por ejemplo, sería igual a 8. Es así como se trabajarían la realización de figuras a escala. También es necesario que recordemos que son polígonos semejantes y les voy a pedir que por favor los observen. Ya se dieron cuenta que son dos triángulos. Entonces, pon atención, Juan. Aquí tenemos una misma figura porque son dos triángulos, pero ¿qué diferencia observan? Que uno es más grande que otro. Entonces, los polígonos semejantes se tratan de figuras en las que sus lados no son iguales. No son iguales, pero sí son proporcionales. Igualdad no es lo mismo que proporcionalidad. Recuerden eso. Y también otra cosa que observan en polígonos semejantes es que sus ángulos correspondientes son iguales. En este ejemplo, este ángulo es correspondiente con este y ambos miden lo mismo. Este ángulo es correspondiente con este y miden lo mismo. Y este ángulo correspondiente con este y miden lo mismo. Pero sus lados no. Sus lados lo que comparten es que son proporcionales. Es decir, si un lado aumentara 2 veces, ese mismo lado en el próximo triángulo también tendría que aumentar 2 veces. Pero si, por ejemplo, vamos a suponer que este lado tendría que aumentar 2 veces en mi próxima representación o en mi próxima figura, pero resulta que aumentó 3, entonces no estaríamos hablando de polígonos semejantes. Por ello es indispensable que todos los lados correspondientes tengan la misma proporcionalidad y que si por ejemplo este lado aumenta 2 veces, este también aumente 2 veces. De eso se trata la proporcionalidad. Ahora bien, en conclusión, los polígonos semejantes son figuras geométricas en las que sus lados correspondientes son proporcionales y en las que sus ángulos correspondientes son iguales. Ahora bien, necesito que observen estas últimas figuras. ¿Qué observaron? Que ambas figuras son exactamente iguales. Estas dos figuras son un trapecio. Sus lados miden exactamente lo mismo. En este ejemplo, por decirlo, el lado AB mide lo mismo que el lado AB', el lado BC mide lo mismo que el lado BC'. De eso se tratan los polígonos congruentes, que todos sus lados midan exactamente lo mismo y que al igual que lo anterior, sus ángulos correspondientes también midan lo mismo. En este ejemplo, este ángulo mide lo mismo que este ángulo lo mismo que este y así, consecutivamente. Ahora entonces, ¿de qué se tratan los polígonos congruentes? Los polígonos congruentes se tratan de figuras en las que sus lados miden lo mismo y sus ángulos correspondientes también miden lo mismo. Ojo aquí, polígonos semejantes y polígonos congruentes son distintos. Los polígonos semejantes tienen lados proporcionales y los polígonos congruentes tienen lados iguales.
Con esto finalizamos. Ahora yo les deseo suerte en la realización de sus actividades y con ello también terminamos el final de esta secuencia. Espero esto les sea de mucha ayuda. Que tengan un excelente día.